Bienvenidos, qué gusto saludarles en Aula SEMS HD. Queremos pedirles que se suscriban a nuestro canal en YouTube, denle like y activen las notificaciones para tener todos nuestros programas. También recuerden seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram, TikTok y por Radio y Televisión de Hidalgo. En esta sesión conoceremos el porqué de la fascinación humana por la electricidad y el deseo de producirla y guardarla desde tiempos antiguos. Algunas viejas civilizaciones observaban la importancia de acumular energía de alguna forma, logrando identificar las primeras piezas del rompecabezas. Así es, aunque tuvieron que pasar muchos siglos para llegar al año 1800, cuando se creó la pila que conocemos y que todos nosotros utilizamos. La electricidad se ha convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas. A partir de ella nacen leyes, teorías y principios que han cambiado el curso de la historia. Uno de estos es el efecto Joule, que podemos observar en nuestra vida cotidiana cuando usamos los aparatos electrodomésticos. Además, ¿sabías que recargar de los teléfonos móviles sin necesidad de enchufarlos a la red eléctrica ya es posible gracias a la ley de Faraday? Pues iniciemos. Pero antes te recomiendo tener a la mano tu cuaderno de notas y muchas ganas por aprender y experimentar. Esto es Aula SEMS HD. ¡Comenzamos! La pila voltaica. El primer dispositivo práctico para obtener energía eléctrica de forma permanente fue desarrollado por el físico italiano Alessandro Volta y se le denominó precisamente pila voltaica. Fue el predecesor de enormes progresos que mejoraron la calidad de vida de la sociedad. Montar un disco de plata separado de otro de zinc mediante un disco de cartón empapado en una solución salina, se produce un voltaje permanente. Para potenciar el efecto, une muchos de ellos en una serie que forma una pila, de donde toma el nombre que conocemos hoy. En reconocimiento a sus investigaciones en el campo de la electricidad, se nombró volt a la unidad estándar de potencial eléctrico. Nikola Tesla fue un inventor e ingeniero de origen serbio. Fue en Budapest donde le surgió la idea del motor de inducción. Tesla aceptó la oferta de Charles Batchelor, colaborador de Thomas Edison, para trabajar en la fábrica principal de Estados Unidos. En junio se presentó ante Edison con una nota en la que Batchelor había escrito: "Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven". Edison contrató a Tesla ese mismo día y los dos empezaron a trabajar en conjunto. Sin embargo, varios meses después, las diferencias entre ambos fueron acrecentándose. Tesla decidió marcharse, cansado de que Edison ignorase su sistema de corriente alterna, mejor que el que apoyaba el inventor americano. Su suerte cambió en 1887, cuando construyó un motor de inducción de corriente alterna sin escobillas, alimentado únicamente con corriente alterna. El empresario estadounidense George Westinghouse, que estaba buscando una solución para abastecer a la nación con energía de larga distancia, se fijó en él. A medida que el interés en un sistema de corriente alterna creció, Tesla y Westinghouse se pusieron en competencia directa con Thomas Edison. La compañía de Westinghouse mostró el sistema por primera vez en la World's Columbian Exposition de Chicago. 2 años más tarde, los motores de corriente alterna de Tesla se instalaron en el diseño de energía eléctrica de las cataratas del Niágara. En un escrito para el Manufacturer's Record, en 1904, Nikola Tesla presentó una visión de autos impulsados no por combustibles fósiles, sino por la electricidad que podía generar su motor de inducción de corriente alterna. Entre las múltiples aplicaciones de la electricidad, además de iluminar, están el funcionamiento de diversos aparatos que producen calor y que ayudan a hacer nuestra vida más cómoda. Algunos de estos aparatos son las planchas, los calefactores, soldadoras, tostadoras, secadoras de pelo y muchos otros más. Todo esto gracias a una acción denominada efecto Joule, en honor al físico inglés James Prescott Joule. Conozcamos más sobre la vida y obra de este científico que cambió y sigue revolucionando al mundo con sus aportaciones. En casa contamos con algunos electrodomésticos que generan calor, como la plancha,
un sartén eléctrico, un tostador eléctrico, una secadora de pelo, una estufa eléctrica, etc. Pero, ¿sabías que todos ellos se componen de un circuito eléctrico? Si hacemos circular una corriente eléctrica por un conductor, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Esto es debido a los choques de los electrones con los átomos del medio por el que circula, originando que se eleve la temperatura del conductor. A este fenómeno se le conoce como efecto Joule. El calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo que dura circulando la corriente. El calor que produce una corriente eléctrica al circular por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente, a la resistencia y al tiempo que dura circulando la corriente, donde Q es la energía calorífica producida por la corriente. En el Sistema Internacional de Medidas se expresa en julios y se abrevia con la letra J. I mayúscula es la intensidad de la corriente que circula expresada en amperes y se abrevia con la letra A mayúscula. R mayúscula es la resistencia eléctrica del conductor expresada en ohms y se abrevia con la letra griega omega. T minúscula es el tiempo en segundos y se abrevia con la letra S. Algunos ejemplos del efecto Joule son las bombillas con filamento. El filamento es una resistencia que con el paso de la corriente se calienta hasta ponerse incandescente. Como se puede observar, la cantidad de calor que emite la bombilla es proporcional al filamento. Los electrodomésticos que generan calor se basan en el efecto Joule para funcionar. Hornos eléctricos, tostadores, calefacciones eléctricas, entre otras. En todos estos casos, se pretende generar energía térmica con el paso de la electricidad por sus conductores. Este calor que desprende se debe al efecto Joule. Ejercicio de la ley de Joule. Por la resistencia de 30 ohms de una plancha eléctrica, circula una corriente de 4 amperes, al estar conectada a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce en 30 segundos? Lo primero que tenemos que identificar son los datos. Tenemos una resistencia de 30 ohms, la intensidad de corriente de 4 amperes, la diferencia de potencial o voltaje de 120 volts y el tiempo de 300 segundos. La fórmula para calcular la cantidad de calor dice: Q es igual a intensidad de corriente elevada al cuadrado por el valor de la resistencia y por el tiempo. Sustituimos nuestros valores en esa ecuación. Q es igual a 4 amperes al cuadrado por 30 ohms por 300 segundos. Y tenemos como resultado 144.000 joules. Otro importante científico que aportó grandes avances al estudio de la electricidad fue Michael Faraday, quien utilizó el manejo de imanes y de vanados para producir energía eléctrica. Estos experimentos dieron pie a la creación de una de las leyes más importantes aplicadas en el electromagnetismo. Conozcamos la ley de Faraday. En esta ocasión estudiaremos el experimento de Faraday. Comenzaremos mencionando que Michael Faraday fue un físico y químico inglés que nació en 1791 y murió en 1867. Estudió el electromagnetismo y la electroquímica. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia. Mediante su estudio del campo magnético alrededor de un conductor por el que circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del concepto de campo electromagnético. También inventó algo que él llamó dispositivos de rotación electromagnética, que fueron los precursores del actual motor eléctrico.
En 1831, Michael Faraday realizó importantes descubrimientos que probaban que efectivamente un campo magnético puede producir una corriente eléctrica, pero siempre que algo que estuviera variando en el tiempo. Su legado más famoso ha sido la llamada ley de Faraday, la cual consta de una forma compleja que podamos explicar de la siguiente manera. Esta ley nos dice que el voltaje inducido va a ser igual a la variación en el tiempo de un campo magnético o de flujo magnético, tras lo cual podemos revisar en esta simulación cómo esa ley de Faraday nos explica fácilmente el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. Como podemos ver, nosotros tenemos un imán en la imagen. Dicho imán tiene un norte y un sur, los cuales producen un campo magnético de líneas de campo magnético que salen del norte y van hacia el sur. Si nosotros pudiéramos colocar este imán dentro de una bobina, veríamos que la ley de Faraday queda fácil de entender, puesto que la variación de flujo magnético en el tiempo produce un voltaje si se atraviesa una bobina. Mientras tengamos el imán lejos de la bobina, no hay ninguna generación de voltaje. Podemos ver en la imagen que existen dos bobinas, una más corta y una más larga. Estas bobinas están conectadas en sus terminales, que están en paralelo a una lámpara y a un medidor de voltaje. Ahora bien, cuando nosotros acercamos el imán hacia la bobina pequeña, la aguja comienza a moverse y por lo tanto el foco también se enciende. Si el desplazamiento es lento, la intensidad de la lámpara es muy pequeña, pero si el movimiento es más rápido, la intensidad de la lámpara crece y también el voltaje que se está generando en el polo positivo y en el polo negativo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues nos dice la ley de Faraday que un campo magnético variado en el tiempo produce un voltaje siempre y cuando este campo magnético atraviese una bobina. De esta manera es el principio de funcionamiento de un motor, que es la inducción electromagnética. Para contar con electricidad se requiere del funcionamiento de plantas hidroeléctricas, nucleoeléctricas, termoeléctricas y con energía del viento, que utilizan generadores eléctricos para producirla. Sin embargo, no toda esta producción utiliza generadores eléctricos, pues también existen otras fuentes como las celdas fotovoltaicas que aprovechan la energía solar. Hasta el momento ya conoces en qué consiste el efecto Joule y la ley de Faraday. Ahora vamos a ver cómo funciona un generador eléctrico. El principio de inducción de Faraday nos dice que cuando las líneas de fuerza de un campo magnético atraviesan una espira de material conductor, en esa espira se produce una corriente eléctrica. Faraday lo observó experimentalmente, como vamos a ver a continuación. Él disponía de una bobina, como la que tengo yo aquí, y una bobina o solenoide es un conjunto de espiras apiladas. En nuestro caso, como estáis viendo, esta bobina tiene 2000 espiras. La bobina se conecta con dos cables a este instrumento, que es un galvanómetro, un dispositivo que nos permite detectar una corriente eléctrica. Lo que Faraday observó es que cuando él tomaba un imán, que como ya sabéis tiene un polo norte y un polo sur, del polo norte salen esas líneas de fuerza y llegan al polo sur, y este imán lo introducía dentro de la bobina, fijaos en el galvanómetro, se obtenía una corriente eléctrica. ¿Veis? Al introducirlo, la aguja se ha desplazado hacia la izquierda, y cuando yo extraigo el imán, la aguja se ha desplazado a la derecha. Es importante ver que cuando hay movimiento del imán y por tanto de las líneas de fuerza sobre las espiras del solenoide, se produce una corriente eléctrica. ¿Veis? Y esa corriente eléctrica, al moverse la aguja de un lado para otro, nos indica que cuando yo introduzco el imán tiene un sentido porque se desplaza la aguja hacia la izquierda, pero cuando yo lo extraigo el sentido cambia porque la aguja se desplaza hacia la derecha. Por tanto, cuando introduzco el imán tenemos corriente eléctrica en un sentido y cuando la extraigo en el sentido opuesto. Esto es corriente alterna. Ya sabéis que por definición la corriente alterna es aquella que en un periodo determinado circula en un sentido y en el periodo siguiente circula en sentido contrario. Fijaos. ¿Cómo relacionamos el principio de inducción de Faraday con el funcionamiento de nuestro generador? Pues muy sencillo. Si hemos dicho que tenemos un estator
compuesto por un campo magnético de 4 barras de imán, y aquí tenemos el polo sur, como pone de manifiesto la brújula, fijaos. Y aquí tenemos el polo norte, fijaos en la otra brújula. Dentro de las líneas de fuerza de este campo magnético, que saldrían del norte y llegarían al sur, creando direcciones circulares, como ya sabéis, tenemos 2 bobinas. Por lo tanto, si tenemos las líneas de fuerza de un campo magnético que atraviesan 2 bobinas, tenemos ya los ingredientes del principio de inducción de Faraday. ¿Qué falta? Pues que exista movimiento relativo o bien de las líneas de fuerza del campo magnético respecto a las bobinas, o bien de la bobina, como es este caso, respecto a las líneas de fuerza del imán. Y en el momento que nosotros tenemos movimiento de las bobinas respecto a las líneas de fuerza del imán, sabemos que estamos induciendo una corriente eléctrica en las bobinas. Y esa corriente la recogemos gracias a esta estructura, el colector, y gracias a las escobillas en las bornas que tenemos identificadas con color rojo, que es el positivo, y color negro, que es el negativo. Cuando los anillos están dispuestos en la posición central, como vemos aquí, vamos a generar corriente continua, y eso lo podemos observar con ayuda del galvanómetro. Vamos a conectarlo y vamos a producir corriente. Lo conectamos y ahora lo pongo así para que se pueda ver mejor y accionamos la manivela. Fijaos que la aguja en este caso solo se desplaza hacia la izquierda. Eso es porque estamos produciendo corriente continua, que solo fluye en una dirección. Recordar que cuando producíamos corriente alterna, la aguja se desplazaba en ambos sentidos, porque la dirección de la corriente cambiaba constantemente. Si paro, veis que deja de generar corriente, pero una cosa muy curiosa: si yo acciono el generador en el sentido contrario, la corriente cambia de sentido y veis que la aguja ahora se desplaza en una sola dirección, pero en la dirección inversa a la de antes. Producimos corriente y en este caso estamos produciendo corriente continua. Ahora vamos a producir corriente alterna y vamos a ver qué pasa en el galvanómetro. Fijaos. Ahora estamos produciendo corriente alterna y se pone de manifiesto, como veis, porque la corriente cambia constantemente de sentido. En un momento fluye en un sentido y en el periodo siguiente fluye en el contrario. Es decir, constantemente está cambiando el sentido de la corriente. Otra manera de poner de manifiesto los 2 tipos de corriente que produce este generador es con este pequeño motor de imanes permanentes. Fijaos, es un módulo también didáctico con un pequeño motor que consume muy poca corriente, las 2 bornas, positiva y negativa, y para ver el movimiento tenemos esta hélice. Si quito el galvanómetro y conecto este pequeño motor, positivo y negativo, aquí las bornas, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando yo tengo, como veis, las escobillas en el colector puestas en los anillos continuos, es decir, estamos generando corriente alterna. Voy a accionar lentamente la manivela y vamos a ver qué pasa en el motor. Fijaos, la hélice gira en un momento hacia un lado y en el contrario hacia el otro. Y eso es porque estamos generando corriente alterna. La corriente fluye en un sentido y en el periodo siguiente fluye en el sentido opuesto. Si giro en el sentido opuesto la polea, veis que el efecto es exactamente el mismo. Primero hacia un lado y a continuación hacia el otro. Vamos a cambiar las escobillas de nuevo y vamos a situarlas en el contacto central donde generamos corriente continua. Aquí tenemos una y cambiamos también la otra a la posición central, donde tenemos esta partición que cada 180 grados lo que hace es cambiar el sentido de la corriente, de manera que la corriente siempre fluye en el mismo sentido. Tomo de nuevo nuestro generador y empiezo a dar vueltas. Veis que ahora la hélice solo gira en un sentido y es porque estamos produciendo corriente continua. Si giro más rápidamente, pues produzco mayor tensión, mayor intensidad de corriente, en definitiva mayor potencia, y el motor gira más rápido. Importante es que si cambio el sentido de giro en la polea, estoy cambiando la polaridad de la corriente continua y vemos que ahora el motor gira en el sentido opuesto. Así giraría
en la dirección contraria a las agujas del reloj y así en el sentido de las agujas del reloj. Como veis, el giro en el generador define la polaridad de la corriente, en este caso corriente continua. Una aplicación que ha revolucionado la industria es sin duda el motor eléctrico, que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esto ha permitido un importante desarrollo en todo el mundo. El funcionamiento de un motor eléctrico es un proceso que requiere de diversas condiciones que ahora conoceremos. Cuando miramos un motor de CD, primero vemos la carcasa protectora de metal que forma el estator. En un extremo tenemos la punta de un eje que sobresale a través de la carcasa a la que podemos fijar engranajes, aspas de ventilador o poleas. En el otro extremo tenemos una tapa de plástico con dos terminales. Podemos conectar una fuente de alimentación a estos terminales para hacer girar el eje. Si quitamos la carcasa para mirar dentro del motor, encontramos dos imanes que forman el estator. Estos son imanes permanentes que forman los polos norte y sur. Pasando por el centro del motor, vemos esta varilla que se llama eje. El eje se utiliza para transferir energía mecánica. Unido al eje tenemos el rotor. El rotor está hecho de un número de discos que están laminados juntos. Cada disco tiene estos brazos en forma de T cortados en ellos. Alrededor de los brazos en forma de T del rotor están las bobinas que llevan la corriente eléctrica de la batería. A medida que la corriente pasa a través de las bobinas, produce un campo electromagnético. Controlamos el tiempo y la polaridad de este campo magnético para crear la rotación. Los extremos de las bobinas están conectados al conmutador. El conmutador es un anillo que ha sido segmentado en un número de placas que se sitúan concéntricamente alrededor del eje. Las placas están separadas y aisladas eléctricamente entre sí del eje. Los extremos de cada bobina se conectan a diferentes placas del conmutador. Lo hacen para crear un circuito y lo veremos en detalle más adelante. Dentro de la cubierta trasera de plástico están las escobillas, los brazos de las escobillas y los terminales. Las placas del conmutador se encuentran entre las dos escobillas. Las escobillas rozan los segmentos del conmutador para completar el circuito. La electricidad puede entonces fluir a través del terminal, a través del brazo, en la escobilla, a través de un segmento del conmutador, en una bobina, y luego a otro segmento del conmutador, en la escobilla opuesta y el brazo de vuelta a la otra terminal. Estos componentes nos dan nuestro motor básico de CD. Para entender cómo funciona el motor de CD, necesitamos entender algunos principios básicos de la electricidad. Las bobinas de alambre se conocen como bobinados. El motor de CD simple tiene una sola bobina. El problema es que pueden alinearse magnéticamente, lo que obstruye el motor e impide que gire. Cuantos más grupos de bobinas tengamos, más suave será la rotación. Esto es especialmente útil para aplicaciones de baja velocidad. Por lo tanto, normalmente encontramos al menos 3 bobinas en un rotor para asegurar una rotación suave. Cada bobina está posicionada a 120 grados de la anterior. Entre cada bobina encontramos una placa conmutadora. Cada bobina está conectada con 2 placas conmutadoras. Las placas están aisladas eléctricamente entre sí, pero están conectadas a través de las bobinas. Así que si conectamos las terminales positiva y negativa a 2 de las placas conmutadoras, podemos completar el circuito. La corriente fluirá ahora y se generará un campo magnético en las bobinas. El rotor o armadura está hecho de múltiples discos de hierro que están laminados juntos. Cada disco está aislado eléctricamente uno del otro con una capa de laca. Si la armadura fuera una sola pieza de metal sólido, grandes corrientes inducidas se producirían en su interior. Estas son causadas por la fuerza electromotriz inducida o FEM. Estas corrientes inducidas afectan a la eficiencia del motor. Para reducir las corrientes inducidas, los ingenieros segmentan el rotor en discos aislados. De esta manera, las corrientes inducidas seguirán fluyendo, pero serán mucho más pequeñas. Cuanto más delgado sea el disco, más pequeñas serán las corrientes inducidas. El conmutador consiste en pequeñas placas de cobre que están montadas en el eje. Cada placa está aislada eléctricamente entre sí y con el eje. El extremo de cada bobina está conectado a una placa de conmutador diferente. En este diseño, cada placa del conmutador está conectada con 2 bobinas. Las placas suministran electricidad a las bobinas. Para obtener la electricidad de la batería y en las placas, tenemos algunas escobillas que rozan contra las placas. Los brazos de las escobillas los mantienen en su lugar.
Cuando completemos el circuito, la electricidad fluirá a los segmentos del conmutador a través de las escobillas y luego fluirá a una o dos bobinas a medida que se disponga de un camino. En ciertos puntos de la rotación, las escobillas entrarán en contacto con dos placas. Esto creará un arco y obtendremos unas pequeñas ráfagas de luz azul cuando esto ocurra. Los arcos, así como la fricción, eventualmente destruirán las escobillas con el tiempo. Bien, consideremos el funcionamiento de un motor de CD en cámara lenta. Solo señalaré las partes principales. Están los imanes del norte y del sur que concentran un campo magnético a través del centro. En el centro encontramos el eje. Unido al eje tenemos el rotor. Envuelto alrededor del rotor tenemos las bobinas. Conectando las bobinas tenemos el conmutador y proporcionando energía al conmutador tenemos las escobillas y los brazos de las escobillas. Y finalmente tenemos una fuente de alimentación. El rotor, las bobinas y el conmutador van a girar. Todo lo demás permanecerá estacionario. Vamos a considerar el flujo de la corriente convencional y las fuerzas que se producen en los lados largos de cada bobina, que son este lado y este otro. Esto se repite una y otra vez de esta manera, lo que nos da nuestra fuerza de rotación que utilizamos para impulsar cosas como ventiladores, engranajes, ruedas y poleas. Si invertimos la fuente de alimentación, invertimos la corriente, y eso también invertirá las fuerzas y por lo tanto la dirección de rotación. El territorio mexicano tiene un enorme potencial que permite aprovechar sus ríos, presas, yacimientos geotérmicos y otros que, mediante diferentes tecnologías, aprovechan de manera eficiente estas fuentes. Conozcamos las diversas formas de generación de energía eléctrica en México. Hola, hoy vamos a contarles de dónde proviene la energía eléctrica y cómo llega a sus hogares. La electricidad que usamos diariamente es generada en las centrales eléctricas, luego es transportada a través de líneas de transmisión y finalmente se distribuye a cada uno de ustedes. Les quiero explicar. Obtenemos electricidad manipulando distintos elementos como el agua, el gas natural, el carbón, el petróleo, el calor del sol, el viento, entre muchas otras fuentes. La clave está en hacer mover algo. En este caso, una turbina que gira y a su vez hace girar un generador que convierte la energía del movimiento en electricidad con el uso de imanes y circuitos. En nuestras centrales hidroeléctricas utilizamos el agua de los ríos y lagos que almacenamos en represas y la hacemos fluir a través de una tubería que empuja las paletas de la turbina, haciéndola girar. También podemos mover la turbina utilizando la fuerza del viento. Producir energía de esta forma es limpio y renovable, pues el agua y el viento no se agotan ni se contaminan al usarlos. La turbina también puede girar cuando le disparamos vapor a toda presión. Eso es justamente lo que pasa en las centrales térmicas. El vapor se consigue cuando se calienta agua a altas temperaturas, para lo que se pueden usar diferentes combustibles como gas natural, carbón y petróleo, o fuentes renovables como la biomasa o el calor de la tierra. De esta misma forma, funciona una central nuclear, solo que para calentar el agua se utiliza el calor que produce la reacción de sustancias radioactivas. Otra forma de generar electricidad puede ser capturando la energía del sol en placas, con sustancias que pueden producir directamente la corriente eléctrica mediante un efecto especial llamado fotovoltaico. No importa cómo se genere, la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hacia los transformadores, los cuales aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Desde allí empieza su largo recorrido, viajando por gruesos cables que se sostienen en torres muy altas. Estas líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, creando una red llamada Sistema Interconectado. Antes de llegar a ustedes, la energía debe entrar a otros transformadores para reducir su fuerza, porque el voltaje que trae aún sigue siendo muy alto. Y así es como la energía que generamos alimenta esta pantalla y los aparatos que hoy usamos para vivir. La electricidad es uno de los mayores logros de la humanidad y además indispensable en nuestra vida cotidiana, porque dependemos de ella las 24 horas. Producirla es muy complejo y en algunos casos provoca daños a nuestro ambiente. Por eso es importante aprovecharla de la mejor manera.
Te recomendamos encender la iluminación solo cuando sea necesario, desconectar el cargador de tu celular y todos los aparatos eléctricos cuando no estén en uso y así ser responsables en la utilización de la energía. Si requieres más información sobre electromagnetismo, recuerda consultar a tu docente o escanear este código QR donde encontrarás más información sobre este tema. Deja tus dudas y sugerencias en la caja de comentarios para que estemos activos en todos los programas de Aula SEMS HD. La electricidad mantiene encendida y activa nuestra vida. Cuidémosla. Hasta la próxima. Cuidar el ambiente es compromiso de todos los seres humanos. Por eso te recomiendo apoyar las acciones en el manejo efectivo de los residuos, consumiendo menos plástico y unicel, para así mejorar el mundo en que vivimos. ¡Nos vemos!